¿qué tal? Soy Javier. Y yo, Sofía. Bienvenidos a este resumen diario de RGCO Capital. Y vaya día el de hoy, ¿eh? El mercado nos dejó una historia con dos caras. Por un lado, bastante debilidad, y por el otro, un rescate de último momento. La verdad que fue una jornada súper confusa, Sofi. ¿No te parece? Era como ver el mercado totalmente al revés. La gran mayoría de las acciones caían, pero de repente, un pequeño grupo de gigantes tecnológicos, los que ya todos conocen como los 7 magníficos, aparecieron como un salvavidas para los índices principales. Totalmente. Y para poder entender qué pasó hoy, creo que sí o sí tenemos que empezar por el ruido geopolítico, porque, ojo, hoy se movieron unas fichas bien importantes en el tablero del mercado. Es que la contundencia de estas declaraciones fue lo que de verdad sacudió todo. Escuchamos a funcionarios de Estados Unidos como Marco Rubio detallando un plan pero muy directo para Venezuela. Básicamente, tomar el control de sus exportaciones de crudo y administrar las ganancias. El mensaje no puede ser más claro. Washington quiere tener la llave del flujo de dinero del petróleo venezolano. ¿Y el efecto inmediato? Bueno, ahí está. Una caída bastante fuerte en el precio del petróleo WTI, que es la referencia en Estados Unidos. El mercado lee esto y piensa, ok, se viene una inundación de oferta. Y en un mercado que ya se siente bastante saturado, pues era de esperarse, los precios se fueron para abajo. Pero esperen que hay más. Como si esa fuera poco, la tensión subió en otro frente completamente distinto. Las declaraciones sobre la posible compra de Groenlandia, llegando a mencionar incluso opciones militares. Esto, como se imaginan, encendió todas las alarmas. Y lo más loco es que ya no es solo una idea en el aire, ¿eh? Los mercados de apuestas le están dando casi un 43% de probabilidad a que Estados Unidos termine tomando control del territorio. Y bueno, aquí vemos el resultado directo de todo esto. Esta tensión geopolítica crea ganadores y perdedores clarísimos. Las acciones de empresas de defensa, como Leonardo, se disparan. Mientras tanto, el sector petrolero, sufre. Es el reflejo perfecto de la incertidumbre global. Y hablando de incertidumbre, Sofía, creo que los datos económicos de hoy solo le echaron más leña al fuego, ¿no es así? Para nada, Javi. Si dejamos por un momento de lado todo ese ruido geopolítico, la radiografía económica del día nos dejó con muchísimas más preguntas que respuestas. Tuvimos datos que se contradecían totalmente y que dejaron a los inversores tratando de armar un rompecabezas súper complejo. Exacto. A ver, por un lado, las señales del mercado laboral fueron bastante débiles. El reporte de empleo privado, ADP, mostró una creación de puestos muy por debajo de lo que se esperaba. Y quizás más preocupante todavía, el informe JOLTS, que básicamente mide las vacantes de empleo, cayó a su nivel más bajo en años. Todo apunta a un claro enfriamiento. Pero, y aquí viene el giro, en un contraste total, tuvimos un informe del sector servicios, el ISM, que fue sorprendentemente fuerte. Este índice, que mide la actividad en la parte más grande de la economía, superó todas las expectativas. Contradijo por completo a las señales de debilidad que veíamos en el mercado laboral. Entonces, el punto crucial es este. Esta mezcla de datos le crea un verdadero dilema a la Reserva Federal. Un mercado laboral que se enfría podría justificar que bajen las tasas de interés. Pero por otro lado, un sector de servicios tan fuerte, aunque con precios que se moderan un poquito, argumenta exactamente lo contrario. La incertidumbre sobre el próximo movimiento de la Fed es total. Exacto, Sofía. Y esa misma confusión de la que hablas se vio reflejada, pero a la perfección, en el comportamiento de Wall Street. Pasemos a ver cómo reaccionó el mercado ante este escenario tan ambiguo. A primera vista, los números parecen contar una historia de pérdidas generalizadas. El S&P 500 y el Russell 2000 cayeron y el Dow Jones todavía más. El único que se salvó por un pelito fue el Nasdaq. Pero si nos quedamos solo con esto, nos perdemos la verdadera historia del día. Exacto, Javi. Y para entender la historia completa, tenemos que hablar de la amplitud del mercado. La sesión de hoy tuvo una amplitud muy pobre. Esto significa que, aunque el Nasdaq haya cerrado en positivo, la gran mayoría de las acciones individuales estaban cayendo. Fue una debilidad generalizada, pero que estaba un poco enmascarada. Y este gráfico
es la clave de todo el día. Miran esta gran división del mercado. Mientras casi 500 empresas del S&P 500 caían, solo un puñado de gigantes como Microsoft y Alphabet subieron lo suficiente como para sostener literalmente a todo el índice y evitar una caída mucho peor. Esto, claro, también nos habla del riesgo de un mercado que depende de tan poquitas empresas. Muy bien. Con este panorama de fondo, está más que claro que el nerviosismo del mercado está aumentando. Vemos un repunte en la volatilidad y toda la atención ahora se centra en dos eventos cruciales que vamos a conocer al final de la semana, este mismo viernes. En concreto, el mercado está conteniendo la respiración por dos cosas. Primero, el reporte oficial de empleo, el famoso NFP o Non-Farm Payrolls, que nos va a dar la imagen final sobre la salud del mercado laboral. Y segundo, una decisión clave del Tribunal Supremo sobre los aranceles de la era Trump. Y ojo con esa decisión, porque los mercados de apuestas ya han hablado. Le están dando casi un 80% de probabilidad a que el tribunal falle en contra de los aranceles. Si esto ocurre, el gobierno podría verse obligado a reembolsar más de 133.000 millones de dólares, una cifra que, sin duda, sacudiría al mercado. Así que, en resumen, el mercado está atrapado en un tira y afloja entre datos económicos confusos y decisiones políticas de altísimo impacto. La volatilidad está subiendo y todo apunta a un viernes que será decisivo. La gran pregunta es, ¿hacia qué lado se romperá la cuerda? Si quieren profundizar en estos temas y seguir el pulso del mercado, pueden encontrar muchísimos más análisis en nuestra página web, argelgold.com.ar. Javier y Sofía. Este fue un informe de RG Gold Capital.